Buenos días. Días, buenas tardes. Buenas tardes Ya. Bueno, partamos por esto. ¿Cuál es la mirada que tiene usted de la decisión de levantar el cordón sanitario para esta capital regional? Mira, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha señalado el alcalde Delgado y también leí que está en esa misma posición el alcalde Miguel Becker. Creo que levantar el cordón sanitario fue un gran error, y creo que es una cuestión que no tiene, a mi entender, ninguna justificación, porque el cordón sanitario es justamente para contener la propagación del virus. Y hoy día, con los niveles de contagios nacionales que tenemos, porque claro, el virus no sabe de divisiones político-administrativas, entonces hoy día esto está en la región metropolitana fundamentalmente concentrado, pero también, ¿cierto? Obviamente hay espacios dentro del resto del país donde tiene efecto. ¿Por qué? Porque obviamente, como nosotros sabemos, en la región metropolitana el número de camas de urgencia, cámaras críticas, está al límite y sobrepasado. Por lo tanto, lo peor que pudiese pasar en Chile es que las camas críticas y las unidades complejas en el resto del país estén saturadas. Entonces, aquí había un cordón sanitario que estableció una situación intermedia entre nada y la cuarentena. Y el cordón, por cierto, ayudaba a contener y limitar la propagación del virus. Cuando se abre esto, cuando se levanta la medida, lo que estamos haciendo es finalmente dar permeabilidad a que el virus circule libremente en la región de la Araucanía, en la provincia de Cautín especialmente. Y vamos a tener más casos de contagio, ¿cierto? En Puerto Saavedra, en Freire, en Vilcún, como se ha estado viendo, que sí está ocurriendo en Lautaro, que en lugar de ir disminuyendo el número, vamos a permitir que se permee esto, no solo para el coronavirus, sino que también para los virus de la campaña de invierno, los típicos, ¿cierto? El BRS, influenza, parainfluenza y otros. Entonces, creo que es una muy mala medida en un momento muy inoportuno. A propósito de todo esto, diputado, ¿usted cree que esta baja cantidad de casos de infección en Temuco que están recibiendo esta última semana, incluso anteayer no hubo, y han sido muy bajos, es resultado de la cuarentena que estuvimos sometidos más que la realidad que está viviendo la capital de la Araucanía? Sí, pues son los efectos de la cuarentena, porque los resultados finales de esta cuestión se comporta como un espejo retrovisor. Estamos mirando todo lo que hacemos 2 o 3 semanas atrás. Entonces hoy día estamos mirando los resultados de la cuarentena que hubo en abril y estamos viendo los resultados hoy día. Los efectos de levantar la cuarentena en la medida cuando hay que ser más estricto, cuando hay que aumentar las restricciones en el periodo de crisis importante que vive el país, tenemos el récord mundial en este momento del mayor número de casos de contagios por día por millón de habitantes en el mundo, en el planeta. O sea, estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Entonces, comenzar a dar sensaciones de que la cuestión está superada, de que podemos transitar libremente de comuna en comuna, no parece adecuado. Entonces, los efectos de una mala medida hoy día la vamos a ver en la mitad de junio, justamente cuando se supone que va a ser el momento más crítico en Chile respecto a la pandemia. Conversaba hace unos días con uno de los doctores que atiende en la salud primaria, en el CESFAM de El Carmen, y ellos advierten de que ha habido una baja consulta de menores por efectos de enfermedades de invierno. Aquí también, sí, claro, esta prevención ha permitido también evitar lo que habitualmente por estos días teníamos con los niños o los adultos mayores. Así es, ¿eh? Yo pedí una asesoría, ahí que el número, tengo unas curvas, unas gráficas, que estoy en un celular, o si no te lo hubiera compartido por pantalla, pero no lo puedo hacer, pero es muy claro en la disminución enorme que ha habido de la enfermedad de invierno, la enfermedad respiratoria de invierno, pero es muy notorio, y eso tiene que ver con que los niños no están yendo a clase, la disminución de las salas cunas, y por cierto, porque al estar encerrado la gente, también se encierra el virus, la circulación del virus. Entonces, no solo hemos limitado la limitación del coronavirus, sino que además hemos limitado la circulación del otro virus. Al levantar la barrera,
comenzamos, ¿cierto?, a permear el sistema de nuevo, y eso, como te digo, creo que es una mala medida. ¿A qué atribuye usted, diputado, que se adopten este tipo de medidas, que, por ejemplo, tampoco se quiera tomar cuarentenas en la quinta región, particularmente en Valparaíso, donde hace bastante tiempo los alcaldes están pidiendo también tener alguna medida restrictiva? Me entrevistaban de un medio recién del Mercurio de Valparaíso y me hacían una pregunta similar a la que tú me estás haciendo, y yo le decía que yo veo que el gobierno había manejado bien y la autoridad sanitaria había tenido buen manejo hasta la mitad de abril, cuando comienza con estas señales de que estaba superado y que estábamos alcanzando la meseta, etc. Y allí se produce un quiebre muy importante y esto se eleva como lo hemos conocido. Entonces uno percibe que la autoridad sanitaria y el gobierno tiene una lógica de la cual no se ha podido despegar, de tratar de hacer volver a los chilenos a la normalidad, a esta nueva normalidad, a una nueva situación, que la va a haber una nueva normalidad, va a haber una situación, pero la experiencia internacional en Nueva Zelanda, en Alemania y en otros países ha señalado que hay que tomar las medidas drásticas de una, fuerte, finalmente de cuarentenas importantísimas para limitar la circulación del virus. Cuando la cantidad de virus que está circulando es muy alta, es muy difícil administrar eso. Entonces, hoy día el Chile está en una situación muy compleja en donde se insiste en volver a la normalidad y estamos yendo, ¿cierto?, en un camino de máximo contagio. Entonces, hay que asumir que estamos rankeando el número de contagios, que contagiarse no es lo complejo, porque como muy bien ha dicho mucha gente, nos vamos a contagiar muchos, ¿no? Si ese no es el problema no es que haya muchos contagiados, el problema es que como todos ocurren simultáneamente, el sistema sanitario no tiene espalda para responder a eso. Ese es el punto, ese es el tema complejo que finalmente nos lleve al dilema de la última cama, que ojalá que nunca ocurra. O sea, hay que decir que siempre ocurre normalmente, hay un poco de eso en la vida, en la medicina, en la atención de urgencia, etcétera, pero no que ocurra como una cuestión muy significativa, muy severa, que finalmente tenga que definirse a quién se le va a colocar ventilación y a quién no, porque no haya un ventilador disponible. Un tema que no es menor, estamos hablando de la vida. ¿No? Cristian Sebastián nos escribe a esta hora, dice, para esta semana la proyección de contagios en la Araucanía volverá a los niveles de la semana del 19 de abril, superando los 255 contagiados. ¿Puede ser eso? Probablemente sea más gradual, pero mira, estábamos hablando recién de los marcadores de los otros virus que son distintos al coronavirus, que estaban actuando en Temuco y en la zona de la Araucanía, los centros Centinela. Pues bien, se observa claramente un pic muy grande en forma concomitante, como todos sabemos, con los días que ha habido mucha contaminación del aire por material particulado. Se ve de inmediato un pic alto que excede el resto, la curva va baja y se observa este pic en relación a la contaminación del aire. Eso también es muy relevante porque el coronavirus ha demostrado, o la experiencia ha demostrado que en aquellas ciudades donde hay más contaminación por material particulado, los resultados en morbilidad y en mortalidad son más malos. Por lo tanto, cuando estamos avanzando hacia los días fríos, hacia más contaminación del aire, tomar esta medida es una medida, pero absolutamente inoportuno e inadecuado. Y en eso coincido con el alcalde Becker y el alcalde Delgado, de todas maneras. Fíjese que hay opiniones encontradas en esto, diputado. Eva Reumay me dice, ya no más cordones, opino más conciencia de las personas adultas. No somos niños. Yo voy a Temuco, me bajo, solo a hacer lo que tengo que hacer, con mascarilla y vuelvo. Después me quedo en mi casa haciendo cuarentena preventiva. Sí, claro, como decía al inicio de la conversación, aquí tiene que haber dos niveles de responsabilidad. La responsabilidad personal, que es ineludible para ella y para muchos otros que hemos hecho cuarentena. Yo aquí estoy en un auto porque vine aquí al médico por una cuestión especial, por eso estoy aquí detenido en este momento cuando estamos conversando, pero yo generalmente he hecho cuarentena también, lo cual no limita que tenga una visión crítica respecto a la obligación de la autoridad en ejercer y en determinar políticas públicas. La obligación de la autoridad es determinar políticas públicas. La obligación de las personas
es tomar decisiones personales. Las decisiones personales tienen que ser coherentes en caso de una pandemia con las políticas públicas, y en ese sentido lo que se comunica es muy relevante, muy importante. Ha sido un tema esto, y en eso sí, diputado, creo que hay conciencia nacional. Los mensajes han sido poco claros en algunos y otros tremendamente encontrados de parte de la autoridad. Cuando el ministro muy dice, confuso. por ejemplo, claro, cuando el ministro dice, por ejemplo, que se derrumbó toda como un castillo de naipes y hay que cambiar la situación, la gente queda un poco ahí, ¿para dónde vamos ahora? Exacto. Se produce confusión porque tú no puedes decir, ¿sabe qué? Estamos caminando, estamos en el momento, vamos caminando al momento más oscuro, así lo dijo el ministro, ¿no? ¿Sí? Avanzamos a días a momentos muy oscuros, dice un centro de estudios públicos, etcétera. Todos usan la palabra que vamos caminando a momentos oscuros. Y vamos caminando a momentos oscuros y aledaño, absolutamente aledaño a la región metropolitana, Valparaíso, que va teniendo un número de contagios elevadísimo, no se toma ninguna medida, nada. Entonces es incomprensible eso. No tiene ninguna lógica. Entonces, haciéndole alusión a lo que señalaba la señora, o sea, no basta con que la gente en Valparaíso y Viña tenga conciencia personal. Tiene que haber políticas públicas respecto a los efectos que tiene que la gente no tenga conciencia personal. Eso tiene que tener un correlato. No se lo puede dejar solamente a decisiones personales o pensamientos personales. Tiene que haber una decisión de la autoridad. En este momento las medidas tienen que ser más restrictivas, claramente, y el mensaje tiene que ser más claro respecto en ese sentido, porque si no, vamos a terminar con muchas muertes y con mucho dolor en Chile. La última consulta, porque usted ya me dijo, va al médico. Tengo la situación de Puerto Saavedra, diputado, claro. que yo tengo una mirada bastante encontrada, y fuimos hace 4 días y encontramos todo cerrado, no hay pescadores, no hay quien vaya tampoco a comer a Puerto Saavedra, pero se pide además tener cuarentena. Entonces, ¿cómo equilibrar las dos situaciones? Claro, lo que ocurre es que en el caso de Puerto Saavedra hay una situación muy especial. Yo lo conversaba el otro día, ¿cierto?, con el general, ¿cierto?, que está a cargo de la zona en este momento, incluso se lo comenté al ministro Mañalich, este tema de Puerto Saavedra. Lo que ocurre es que allí, como donde está fundamentalmente radicados los casos de contagio, es en el campo, y eso es disperso. Entonces es difícil decir, ¿saben que vamos a hacer cuarentena? Porque si es que no se toman medidas específicas en donde está localizado y está identificado incluso por la autoridad sanitaria dónde están los brotes. Entonces, yo creo que a lo menos la zona urbana debe tener o cuarentena o un cordón sanitario en la zona urbana para proteger la zona urbana, porque no está allí los puntos de contagio mayor, sino que están en el campo. Entonces, yo aquí viene algo que tú mencionabas cuando estaba en la introducción, que tiene que ver con o que le decía el alcalde Delgado, eso es. La descentralización de las decisiones. La autoridad central toma decisiones gruesas, pero la especificidad, la localidad, la geografía, la cultura, las conductas, la conoce el alcalde, la conocen los parlamentarios, la conocen los concejales, la conocen los dirigentes vecinales, la conoce la autoridad regional, y allí tiene que dársele alguna plasticidad para que ellos opinen finalmente cuáles son las mejores alternativas que opinan ellos para solucionar el problema. Y eso no ha ocurrido. Ha sido todo centralizado. Tiene que haber una autoridad central única, fuerte. Eso no tiene ninguna duda. Pero tiene que haber un nivel de escucha con las regiones en un cierto nivel de descentralización. Perfecto, diputado, lo libero. Gracias por este contacto. Un agrado saludarlo como siempre. Igual, Miguel Ángel. Buen día. Buen día. Y igual a cuidarse nomás, a quedarse en casa, como dice la señora. Póngase la mascarilla. Eso, exacto. Ya, listo. Chao. Chao, que le vaya bien.